Hola, buenas noches, comunidad de Mujeres con Ángel. Bienvenidas a este su quinto episodio. Hoy andamos ya por acá saludándolas. Cuéntenos cómo han estado, cómo les ha ido, qué les han parecido los episodios. Y como siempre, gracias, gracias, gracias por estar aquí una noche más con nosotras, escuchándonos, compartiendo. Y pues gracias a las nuevas seguidoras que se han estado uniendo. Yo soy Nayeli Colín y ya saben, hablamos aquí de temas espirituales. ¿Y tú cómo vas, hermana? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como siempre, muchas gracias por este espacio. Hermana, muchas gracias porque es un espacio para compartir y que le sirve a muchas mujeres, a muchas personas en general, ¿no? Mujeres, hombres, pues ahí vamos, ahí andamos, feliz yo, muy contenta y muy agradecida de que me compartas de este proyecto que es maravilloso, a mí me encanta. Muchas gracias y saludos a todas las personas nuevas. ¿De qué les vamos a hablar hoy, hermana? Pues Cuéntanos. ya llevamos la temporada del despertar espiritual, ya vimos varios temas que son como los, se puede decir que el inicio, ¿no? De lo que te va pasando durante un despertar espiritual, pero algo que es bien importante, que también muchos nos damos cuenta y que hablamos de hecho en el primer episodio de esta temporada, es el llamado, ¿no? El llamado. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que te está llamando tu alma, ¿no? Tu yo interior, el universo, te está haciendo el llamado para poder desarrollar, ¿no? Ese despertar espiritual. Entonces, pues hoy vamos a hablar de esa, qué es el llamado, ¿no? Y cómo te das cuenta de que es el llamado o cómo lo interpretaría cada uno, qué es el llamado, porque siento que también cada persona lo puede interpretar también de diferentes formas. Hermana, cuéntanos por favor, tú, para ti, ¿cuál fue ese llamado? Mi hermana, pues para mí yo creo que mi llamado fue la pandemia, Ah, definitiva y totalmente. Yo fui de las que despertó justamente en cuanto, no antes, en realidad fue antes que la pandemia. Yo creo que mi llamado fue como 6 meses antes, como por estas fechas, julio, agosto, fue mi llamado a despertar, que empecé a buscar más información sobre la espiritualidad y los seres de luz y los maestros ascendidos y todo eso, y ya de ahí ya me fui como hilo de media. ¿Y el tuyo, hermana? híjole, pues yo creo que mi despertar fue, yo creo que ya tiene unos 12 años, o bueno, el llamado fue hace 12 años y recuerdo que estaba yo pasando una situación difícil y algo me decía, ¿no? Algo me decía, tienes que buscar algo más allá, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a tener paz en tu alma, en tu ser. Y les comentaba a lo mejor ya en episodios pasados donde yo me fui a meter a la iglesia porque en ese entonces pues yo desconocía de muchas cosas, ¿no? Hace 12 años pues no, la verdad es que yo para mí, yo vinculaba la espiritualidad con la religión. Hoy entiendo que la espiritualidad pues no es religión, pero en ese entonces en mi ignorancia, en mi desesperación, y no digo que esté mal, ¿eh? No está mal refugiarte en alguna religión, en algún grupo de personas, pero en ese momento yo necesitaba, era como si me estuviera llamando mi poder superior, y yo decía, Dios, por favor, manifiéstate, ¿no? Maestro Jesús, ¿no? Bueno, yo decía en ese momento, Jesucristo, o sea, preséntate en mi vida, necesito respuestas, necesito que me digas, cuál es mi propósito. Estaba yo en una revoltura en mi cabeza
y te juro que iba a la iglesia, aprendí a dar catequesis familiar, este, me fui, me quería ir de misionera, pero fui a hacer algunas obras de beneficencia para la comunidad. Y de ahí empezó ese llamado de, no, por aquí no es porque no encuentro las respuestas, ¿no? Y entonces empecé a buscar en otras cosas. Yo sentía esa energía que me decía algo, hay hay algo más que tienes que buscar. La vida no es solamente vivirla, trabajar, eh, pensar cómo vas a vivir, cómo te vas a proveer hasta que seas anciano, tener hijos. No. Entonces, eso era, ¿no? Esa duda que te clavas y que tienes ese deseo de buscar más allá, ¿no? Y que sientes incluso tu vida, la sientes diferente, puedes ver la vida con otra perspectiva. Sí, así me pasó a mí, hermana. Tú cuéntanos qué pasó en la pandemia. Que ya nos has platicado un poquito, pero cuéntanos qué fue para ti ese llamado, qué fue lo que detonó. Pues lo que me detonó fue así como el miedo. Yo vivía en miedo absoluto. Entonces ya era un miedo insostenible, pero no era un miedo a, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, no era un miedo a lo mejor a las personas, no era una fobia, sino era un miedo a que se hablaba en aquel entonces de tanta inseguridad y que si a las mujeres y que si los niños y que si empecé a ver que en todos lados había ejecutados y mataban y ya en pleno día, mañana, tarde, noche. O sea, a todas horas sucedía y creo que coincidió con un episodio que yo vi. Entonces, me tocó ver cómo literalmente ejecutaron a unos en un carro y como que fue mi detonante, ¿no? Porque yo ya vivía en shock, en pánico, yo ya no quería salir, yo ya iba así como que, ¿no? En psicosis, que era en lo que vivía, en el miedo. Inclusive llegué a decirle a uno de mis familiares, es que yo ya no quiero vivir en México, ya me quiero ir a otra parte del mundo donde haya más seguridad. Y entonces, como que me imagino que él decía, ah, está loca, así, pobrecita. Sí, yo investigo, sí, yo te ayudo, ¿no? Pero pues al final nunca pasó porque a lo mejor me tenía yo que dar cuenta de que había otras maneras de poder salir de ahí. Entonces, ya a raíz de ahí, mi llamado fue como a través de un compañero de la escuela con el cual yo no tenía relación. Ya saben que hoy a través de las redes sociales, pues a veces agregas a muchas personas, pero no quiere decir que tengas un contacto. Entonces, nunca fuimos amigos, nunca cruzamos una palabra, o sea, íbamos en la misma escuela, éramos de la misma generación y hasta ahí. Entonces, él empezó a hacer mucho contenido justamente como hablando de temas espirituales. Entonces hacía lives en sus redes sociales y a mí me empezó a tocar coincidir con los lives que él hacía. Entonces como que me fueron llamando la atención a través de esos videos en vivo que él hacía y a lo mejor captaba, no sé, a 5 personas, a 6 personas, pero casi siempre que él los hacía, a mí me aparecía, y es chistoso porque de ahí no me han vuelto a aparecer notificaciones. Entonces me aparecían las notificaciones de él y yo me metía a ver sus lives. Entonces yo escuchaba y decía, sí, sí es cierto. Sí, cuánta razón. Ah, sí, o sea, me empezaron a hacer como resonancia ciertas cosas que él decía y de pronto yo le escribía en los comentarios y entonces él pues contestaba, ¿no? En el live. Y entonces como que fuimos creando pues como un lazo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces ya cuando hacía todo él sus lives, yo me metía y yo le comentaba y él contestaba y opinaba y era así un ir a venir. Entonces
a veces yo le contestaba de algo que él estaba hablando y hasta yo me quedaba así de, ¿y de dónde me salió eso, no? O sea, como que está muy profundo para mí esto que estoy contestando. Y me hacía resonancia cuando él leía el comentario y a lo mejor empezaba a opinar. Y decía, ¿yo de dónde soy así como tan poética, tan profunda? O sea, ¿de dónde me está saliendo la información? No estaba nada familiarizada con el tema y así fueron pasando los meses y el estar en sus en vivos que él hacía y como que interactuar, a mí me ayudó mucho como a calmar esos niveles de estrés, de miedo, de ansiedad, porque yo ya no dormía, yo ya no comía igual, yo ya no disfrutaba en general, o sea, ni salir, ni dormir, ni estar en mi casa, porque de repente me hacía yo películas, ¿no? Entonces, él tuvo que ver, yo creo que fue el canal para mi llamado y mi despertar. Y ya de ahí, así un día me levanté y dije, ah, yo quiero saber más del despertar de la conciencia y de la meditación y los ángeles y los mantras y así. Entonces ya me comuniqué con mi tío, que es el que lleva años en estos temas, y ya él me dijo, ok, sí, déjame pensar cómo le hacemos y yo te ayudo. Y ya al otro día o a los 2 días me escribió que con qué quería empezar de todo lo que yo le había dicho. Y le dije, pues me da igual, realmente, o sea, eso es lo que me llama la atención, no me importa como tal el orden, pero quiero empezar como a profundizar porque siento que es algo que a mí me va a ayudar para como que el momento de mi vida que estoy viviendo, ¿no? Y entonces, me dijo, no, pues a mí dime con qué quieres empezar. Y entonces, pues así al azar yo le dije, pues con Los Ángeles. Y ya a partir de ahí, pues ya me fueron poniendo como todas las señales, las sincronicidades y ya fui evolucionando en mi proceso. Entonces ya cuando como tal entró la pandemia, fue como entrar ya, terminar de concluir o de procesar ese pues llamado, o sea, digamos que de julio o agosto que empecé a marzo, que creo que fue cuando empezó la pandemia, pues yo ya había como vivido todo el proceso. Entonces ya nada más fue como terminar de, ah, esto me cae de maravilla el encierro, porque ya coincidía con mi etapa como final, ¿no? La parte del ermitaño y la sanación. Entonces, así creo yo que fue mi llamado. Fíjate, ahorita que platicabas todo eso, hermana, digo, el llamado es justamente eso, ¿no? Cuando ya te están poniendo todas las armas o herramientas o personas o situaciones para ya adentrarte directamente, pues a estos temas, ¿no? A la espiritualidad. Yo creo que una de las cosas en las que tú puedes sentir ese llamado, creo yo, cada quien lo vive de diferentes formas, pero es eso, ¿no? El empezar a cuestionarte tu existencia, tus propósitos. El cuestionamiento es parte, yo creo que del llamado. Entonces, como dices tú, ¿no? Se te presentó en el camino esta persona que fue como que, te está haciendo el llamado, ¿no? Básicamente siento que como les decía, ¿no? Lo repito, herramientas, personas, circunstancias, hasta videos, hasta siento horas espejo, ¿no? Que empiezas a ver las horas espejo, 12:21, 11:11, pero las empiezas a ver constantemente, no solo en el reloj, ¿no? Sino en la calle o hasta canciones, ¿no? Te están haciendo el llamado de tienes que empezar un camino diferente o tienes que empezar a, a, a cuestionar tu existencia, ¿no? Porque el despertar espiritual es eso también, cuestionarte tu existencia y tu propósito, porque todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Yo siempre lo he dicho, hasta las cosas materiales, ¿no?
que todo en este mundo, en esta dimensión, tiene un propósito. No hay algo que no tenga un propósito. No todos tenemos uno, entonces el cuestionarte nos hace justamente acercarnos y saber que creo que ya estamos en esa etapa del llamado, el llamado de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, hermana, pues no sé tú, ¿qué experiencia a ti te hizo ya decir y confirmar? Este es el llamado, o sea, o esto es lo que yo tenía que saber, o esto, por eso me ocurrió esto, porque yo tenía que entender esto, ¿no? O este llamado. ¿A ti qué fue lo detonó? Además de toda la información que recibiste. Pues yo creo que fue mm, un evento que viví, o sea, dentro de todos estos temas de inseguridad, que ya compartí la experiencia en la temporada pasada de experiencias angelicales. Yo creo que fue un evento que viví en la que justamente intervino Arcángel Miguel y mi ángel de la guarda, porque si no, no sé qué hubiera pasado. O sea, fue como mi última sacudida para decir, esta es tu última llamada de atención para que te concentres en lo que te hemos venido diciendo desde hace ya meses, ¿no? Entonces, el vivir esa situación en la que yo me sentía en peligro, o sea, es muy chistoso, y ahora que lo analizo, cómo ellos actúan y cómo nuestra alma también se forja o se pone, se impone más bien, el vivir toda esta serie de eventos desafortunados que son como muy particulares en cada persona va a ser diferente, pero esto de que hablamos de que vives algo tan fuerte, que es lo que va a terminar como de despertarte, ¿no? De sacudirte. Y fue mi caso, el que yo venía arrastrando un tema de miedo por temas de inseguridad, por temas de lo que se estaba viviendo, y yo veía, ¿no? O sea, también la vibración, porque como yo estaba así, pues llegaban a mí más eventos de ese tipo, o sea, me tocaba verlos, me tocaba pasar al lado de los, por ejemplo, hasta accidentes automovilísticos súper fuertes, que pasas y sientes el escalofrío porque no ves y pasas de rápido, pero ya sientes que la persona que iba ahí, pues ya dejó el plano de tan impactante accidente. Entonces, todo eso a mí me iba generando más psicosis, ¿no? Y entonces el último evento que yo atraje por mi vibración fue que un día cuando iba por mi hijo a la escuela, llego, lo recojo, me subo a un mototaxi, pero había algo que a mí no me dejaba estar tranquila ya que estaba yo arriba del mototaxi. A veces los mototaxis nada más te subían a ti y se iban a donde tú les pides que te llevaran, ¿no? A veces, si nada más, por ejemplo, había ocasiones que nada más eran dos personas y traían más espacio, esperaban a que se subieran otras dos, tres personas, ¿no? Entonces, ese día, pues estaba en la fila de los mototaxis. Yo ya conocía a ese señor, que no era la primera vez que me subía con él, y todo bien hasta ese día, porque yo llego, me subo y estaba sentado otro, pues otro hombre atrás, en donde se subía el pasaje, ¿no? Entonces, desde que yo me subí, lo vi, es de esos que ves a la persona y yo sentía así, ¿no? El escalofrío en mi cuerpo y algo a mí me decía que no. Entonces yo hasta estaba, ¿no? De esas que estás y estás moviendo la pierna de como que no estás, o sea, no te sientes seguro. Entonces yo veía que se volteaba, se cuchicheaban, el otro sacó el teléfono, empezó a hablar por teléfono y yo sentía que algo no, que algo no. Y entonces el otro me volteaba a ver por el retrovisor y estaba esperando a que se subieran más personas, pero se vació prácticamente casi la escuela y nadie se subió, nadie. Entonces, te lo juro que yo no hallaba, es de esos momentos en que te paralizas o así tiene que ser,
que yo no hallaba cómo, pues, bajarme del mototaxi, ¿no? Que yo seguía sintiendo conforme iba avanzando el tiempo, la angustia en el estómago, la sensación de vacío del miedo, la piel. Entonces, yo pensaba y pensaba y pensaba, o sea, las cosas que estaban pasando a mí no me vibraban. Entonces, casi se vacía la escuela, no se llenó o sea, no subió más gente y por mi cabeza seguía pasando el que, pues no sé, como que algo malo nos iba a pasar a mi hijo y a mí. Porque yo de inicio cuando me subí pensé que el señor que estaba subido en la parte de los pasajeros estaba ahí platicando con él y era de otro mototaxi. Pero pues al ver que se fueron todos los mototaxis y quedaba ese y ya no había más, entonces ya fue como... Y entonces, como yo creo yo no hacía caso a los mensajes, a las señales, suena mi celular y era la mamá de un compañero de mi hijo. Entonces me dice, oiga señora, usted es la señora fulana de tal y es la vocal, sí. ¿Le puedo pedir un favor? Es que tuve una emergencia y vengo del hospital y no alcanzo a llegar a recoger a mis hijos. Entonces, ¿me puede hacer usted favor de recogerlos? Dice, yo ya vengo en el transporte, ya nada más en lo que me bajo y camino hacia la escuela. Entonces, mi hijo es fulano de tal y su hermano o su hermana tal. Y ya le dije yo, ok, sí, sí. Entonces me bajo, le digo al señor, le digo, bueno, le digo, pues qué pena, pero me voy a bajar. No, no se preocupe, yo la espero. No, le digo, no, no se preocupe. No, sí, yo la espero. Y él insistía, yo la espero, yo la espero, yo la espero. No, 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 no. Entonces ya fue como un descanso para mí porque fue el, "Ay, ya". Entonces me bajé, entré por los dos niños, pero como yo ya sentía y yo veía que no se iba y se quedaban ahí y volteaban y se nos quedaban viendo, yo lo que hice fue quedarme adentro de la escuela. Entonces dije, yo no me salgo de la escuela hasta que no, pero no se iban, no se iban. Entonces, pues como ya era tarde, nos sacaron de la escuela porque ya la tenían que cerrar. Pero afuera, pues están de los que se ponen, que venden y demás. Y yo lo que hice fue irme a parar con el de los dulces, era una señora y su hijo. Entonces ya me fui, me paré con ellos y les digo, oiga, ¿me puedo quedar aquí con ustedes? ¿A qué hora se van? No, pues ya casi. Les digo, no se pueden esperar tantito, por favor. Y les expliqué. Entonces ya se asomó el hijo, se asomó la señora y dice, sí es cierto, ni me había dado cuenta. Dice, pero sí, no, no se ven pues como normales, ¿no? Que estén actuando normal. Sí, no se preocupe, usted aquí quédese. Entonces, pues pasó y pasó tiempo y no se iban y no se iban y volteaban y se nos quedaban viendo. Y los de los dulces, no, no se preocupe, o sea, aquí nosotros nos quedamos hasta que se vayan y llegue la señora por sus hijos. Entonces, se fueron y llegó otro mototaxi con otro chavo que igual conocía, que me había hecho varios viajes. Y entonces llegó por alguien en particular también. Entonces le dije, ¿vas a regresar? Y me dijo, sí. Y dice, ¿quiere que la lleve? Le digo, porfa. Ah, dice, sí, ahorita nada más voy y dejo a no sé quién aquí y ahorita regreso. Ok. Y entonces, me vuelve a marcar la señora y dice, es que hay mucho tráfico y no sé qué. Le digo, ¿sabe qué, señora? Le digo, ahorita le voy a dar chance, pero vuélvame a marcar en unos 10 minutos y si no, yo le acerco a sus hijos. Ah, bueno. Entonces regresa el chavo del mototaxi, les doy las gracias a los de los dulces, me subo al chavo del mototaxi y le explico. Y dice, ah, sí, sí, ya sé, ya lo conozco, pero sí, no, no es normal. Dice, de hecho, nosotros no podemos traer a nadie, pues con nosotros, ¿no? Porque obviamente pues, son espacios para el pasaje. Entonces, no, no es normal. Dice, sí, sí lo conozco, pero dice, bueno, no se preocupe, usted súbase y yo la llevo, ¿no? A donde la tenga que llevar. Entonces ya me habla la señora me dice, es que vengo apenas en la entrada del fraccionamiento. Le dije, ¿sabe qué? Quédese ahí. Yo ahorita voy en un mototaxi, se los dejo ahí en la entrada. Tengo que pasar por allá a fuerza.
y ya que el mototaxi me lleve a mi casa. Entonces, ya pasamos, dejó a los niños, se sigue el mototaxi y cuando pasa el mototaxi, pues había dos rutas por las que se pueden ir para llegar a mi casa. Pero por la ruta por la que cómodamente y siempre se iban los mototaxis, el señor pues sabía la ruta. Lo que hicieron fue que se quedaron en la esquina por donde sabían que pues yo tenía que pasar. Me imagino que pensaron que me iba yo a regresar caminando, porque incluso me dijo, la espero, no, no se preocupe. No le digo, es que no sé cuánto me voy a tardar. Entonces, no, entonces ellos seguían ahí. Y cuando me vuelve a marcar la señora, me acerqué y les dije, ¿sabe qué le hago? Si me está esperando, no me espere, porque ahorita ya me dijo la señora que ya viene para acá y que ella me va a llevar a mi casa. Entonces, si me está esperando a mí no me espere, ¿no? Entonces fue cuando se fueron. Pero yo dije, ahorita va a llegar la señora obviamente no traía carro, y dije, me voy a tener que ir caminando, tengo que tomar esa ruta y me pasó, dije, no me vayan a estar esperando, saben por dónde paso, saben, porque pues me ha llevado otras veces. Entonces dije, por favor, por favor, Diosito, Arcángel Miguel, necesito una manera de irme. Entonces pasan combis, pero las combis no entran al fraccionamiento donde vivo, sino se salen del fraccionamiento donde estaba la escuela y ya toman su ruta. Entonces yo pensaba, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Porque si no a fuerza yo tengo que pasar por ahí. Entonces llegó este chavo y cuando ya me llevaba y pasamos por la esquina de esa calle, estaba el mototaxi escondido esperando justamente, porque me imagino que dijo, pues va a tener que pasar por aquí, ¿no? Porque como que siento que se dieron cuenta de que yo me di cuenta y entonces ellos están ahí como diciendo, va a tener que pasar por aquí con su hijo, ya está vacío, ya no pasa gente, porque tenemos que pasar como por un terreno baldío que hay, ¿no? Lleno de tierra para entrar a mi fraccionamiento. Entonces tiene que pasar por aquí y entonces estaban esperando. Entonces ya el chavo me trajo hasta mi casa, bájese, no hay nadie, no se preocupe, le dejo mi número, cualquier cosa, márqueme. Y ya cuando llegué me temblaban las piernas, los brazos, todo así, yo temblaba, pero sí, y le dije, "Ay, gracias Arcángel Miguel, gracias Ángel de la Guarda, porque si no hubiera sido por ustedes, yo no sé dónde estaría yo ahorita con mi hijo. O sea, de verdad, gracias. Entonces, esa ya fue mi última sacudida para que yo me pusiera como a trabajar para salir, pues, de cómo estaba vibrando y lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue ya la parte final de mi llamado. Uy, qué fuerte, qué miedo. No, y además, pues sí, ¿no? Una llamada también de hazle caso a tu intuición, ¿no? Siempre hazle caso a tu intuición, que Exacto. es, hazle caso a tu intuición, confía en nosotros. Este, fíjate que ahorita de todo lo que, la experiencia que comentas, hermana, creo que mucha gente piensa que el despertar espiritual, el llamado, todo lo que conlleva justamente ese despertar espiritual, se trata muchas veces de, ay, es que creo que tengo dones, o ya empecé a hacer viajes astrales, ¿no? Vi que me desdoblé, o empiezo a ver, a lo mejor, fantasmas, o tengo mi tercer ojo abierto porque me sucede esto, me suceden cosas, escucho voces. Si bien es parte también de ese despertar, no lo es todo. O sea, no lo es el que tú nazcas o crezcas con esa virtud, de ver, de no ver, o de sentir, de escuchar, de percibir, no quiere decir que tengas, que estés despertando espiritualmente. Yo así lo veo. Tienes que pasar por un proceso donde tienes que aprender a canalizar todas esas cosas que te están sucediendo. Entonces, lo conecto con la experiencia de nuestra hermana Nash porque
justamente lo que le digo, yo lo vi así ahorita como el mensaje, ¿no? De hazle caso a tu intuición. Porque, y obviamente a tus ángeles te hablan, este, en el inconsciente, que es tu intuición, te hablan a través de tu intuición es, ay, eso que te dice tu corazón, o no, eso que dices, ay, que algo aquí como que no anda bien, algo me siento incómoda, ¿no? Y ellos te hablan a través también de la intuición, no solamente tienes que ver un mensaje así como muy directo, ¿no? O sincronicidades, puedes escuchar canciones, o sea, se manifiestan de muchas maneras, pero una muy importante en la que también los ángeles se manifiestan es la intuición. Entonces, ahí como dice nuestra hermana Nash, esa fue como la sacudida de, ya, es hora, tienes tu intuición despierta, ya te diste cuenta que te podemos ayudar a través de, ¿no? Y te protegemos y te vamos a guiar. Es momento de que empieces a trabajar y de que confíes en ti, ¿no? Porque a veces no, a veces dudamos, ¿verdad? Ay, no, hasta a lo mejor estoy loca, ¿no? Ay, no, me estoy alucinando, a lo mejor me estoy haciendo películas en mi cabeza y, ¿por qué? Porque pues no creemos en ese tipo de situaciones, ¿no? Creemos que solamente pasan en las películas y no es así. Cuando te empiezan a pasar esas cosas es porque te están diciendo, ponte a trabajar, ¿no? Como dicen, ponte a trabajar en tu intuición, ponte a meditar, ponte a trabajar en tu energía. Como dice Nash también, otro punto que dijo ella muy importante en su vibración, ¿no? Cómo ya estaba vibrando y estaba atrayendo ciertas circunstancias y ahí también te puedes dar cuenta que necesitas siempre estar vibrando alto. Es muy trillado, ¿no, hermana? Eso de vibren alto, ¿no? Y hay que vibrar alto, pero es que es real, ¿no? Los pensamientos son bien importantes, son los principales, ¿no? Pensar positivo hace que vibres alto y la vibración hace que atraigas cosas positivas, ¿no? Y que tengas más claridad, ¿no? De lo que estás pensando. O no, hermana. Sí, hermana, totalmente. Además, yo, después de todo esto que viví, digo, cada persona lo va a vivir diferente, pero logras entender que nada pasa por casualidad, que todo llega en su momento, porque es como dices, o sea, yo les puedo decir en mi experiencia personal, pues creo que mi intuición me ha hablado desde siempre, mi voz interior, mi niña interior, mi mente subconsciente, como lo quieran llamar, mi yo superior, pero siempre me había hablado. Pero pasa esto, o de plano estamos muy cerrados, o estamos muy metidos en el ego, o estamos vibrando muy bajo. Y no quiere decir que esté mal, sino que es como hemos crecido, ¿no? Porque es lo que siempre les digo, el ambiente en el que hemos crecido influye todo, tiene todo que ver. Entonces, aunque yo crecí en un ambiente en el que tener dones es normal y no está mal y no lo satanizan, ni nunca lo han satanizado, ni al contrario, ¿no? O sea, es algo normal, es parte de, no era algo a lo que yo le tuviera miedo, pero eh, pues vives con la escasez, vives con la carencia, con las creencias limitantes, con los nos, con el, el quererte imponer ciertas cosas o las religiones, todas estas cosas en las que te vas, ¿no? Relacionando a lo largo de tu vida, porque es como te están criando, como te están educando, como, y no quiero decir que esté mal, sino que así ha pasado a lo largo de muchos, ¿no? Años y generaciones. Pero todo eso te va nublando, te va cerrando. Y entonces, justamente en esa experiencia es donde yo me di cuenta que había pasado los años de mi vida negando o no haciéndole caso a esa intuición, a esa voz interior. Entonces, ahí, como dices, entra el cuestionamiento de, bueno, si yo hubiera hecho caso, o sea, gracias a Dios, a los ángeles, al universo, intervinieron, ¿no? Y entró esta llamada y hicieron que me bajara, pero ¿y si no hubiera sucedido?
a lo mejor me lo hubiera, ¿no? Lamentado o el por qué no hice caso en el momento en que yo me subí y sentí que algo no estaba bien. Entonces, ya cuando yo llegué, ya después, cuando me calmé, dije, ¿por qué no haces caso? O sea, entra el cuestionamiento, ¿por qué si estás sintiendo, ¿no? Que algo no está bien, ¿por qué no hacerle caso a eso que estás sintiendo? Entonces me puse a analizar, a, a ir para atrás, a rebobinar, y me di cuenta que no era la primera vez que me sucedía. O sea, había habido tantas veces en las que me habían advertido, o me habían hablado, o yo había sentido cosas, y pasa lo mismo, no te escuchas, o entras a parte, no, estoy loca. Ay, no, esto no. Ay, ¿cómo van a tener razón? No, entra tu ego ahí, ¿no? A meterte el pie, a autosabotearte. Entonces, fue a raíz de eso que yo empecé a decir, a partir de hoy me voy a comenzar a escuchar más, porque si estoy sintiendo las cosas o estoy percibiendo las cosas, pues ni estoy loca, sino tienen una razón de ser. Y si no hubieran intervenido, a dónde hubiera llegado, no lo sé, pero me lo hubiera lamentado, ¿no? Entonces, no quiero vivir lo que me quede de vida evadiendo o negando o rechazando esta información que yo estoy obteniendo. No sé cómo, porque ahí todavía no sabía cómo, pero la estoy obteniendo y me doy cuenta de que no me he equivocado. Entonces, voy a aprender a hacerme caso cuando me vuelva a suceder. Entonces, también entra esta parte de nuestro autosabotaje, nuestras creencias limitantes y todo lo que viene detrás por las cuales no hacemos caso o no nos escuchamos. Entonces, escúchense, porque esa voz interior o esa intuición jamás, y ya me he ido dando cuenta, jamás se equivoca. Ya jamás de los jamases y jamás les va a hablar para cosas malas o negativas, sino te va a advertir, te va a aconsejar, te va a dar información, o sea, hay muchas maneras en las que la intuición entra, pero para ayudarte, ya sea a crecer, a sanar, a mejorar, a cuidarte, en fin, pero siempre va a ser para tu bienestar. Claro, por supuesto, ¿no? Es lo que les decía, pueden ustedes nacer ya con esos dones desarrollados, como el de Nash, ¿no? Esa intuición. Nash tiene muchos dones que despertó súper rápido porque, porque ya los traía de nacimiento, ¿no? Pero, como les decía, ¿no? Puede ser que no los tengan bien canalizados. Entonces, hasta que ustedes no tengan ese despertar, no van a empezar a cuestionarse con qué propósito los tienen y cómo los van a utilizar, ¿no? De qué manera, la manera correcta, ¿no? Y, como dice Nash, creérsela, ¿no? Creérsela, confiar, confíen. Si no creen en algo, confíen en ustedes mismos y de ahí van a ver que se van a poder dar cuenta de todo lo que existe en este mundo y en el universo, ¿no? Porque, como dice Nash, también tenemos esas creencias limitantes en las que creemos que, pues nada más, como diría este Tomás, ¿no? Es Tomás el que dice, hasta no ver, no creer, sí, ¿no? Creo que sí. Es Santo Tomás, me parece. Y eso porque estuve buscando el apócrifo, recuerdo el Evangelio de Santo Tomás. Leí uno, por ahí alguno, pero no fue el apócrifo. Y él decía, hasta no ver, no creer. Y estaría padre que leyeran su evangelio, se los recomiendo, el evangelio, aunque no lo encuentren el apócrifo, pero el evangelio de Santo Tomás es muy bueno, porque justamente te da así como una lección de esto que estamos hablando, ¿no? No, a veces no necesitas ver o palpar ciertas cosas, sino confiar en ti, en la intuición, en esa esencia, ¿no? En la esencia.
Alguna vez escuché una frase que decía que yo creo en Dios como el ciego cree en el sol, ¿no? Y no es por el hecho de que lo vea, sino porque lo siente. Entonces, esa intuición, ese desarrollo espiritual, ese llamado, también se va a sentir, lo van a sentir. Van a empezar, si a lo mejor dicen, yo no creo en nada, yo no quiero saber de religiones, de nada. No es necesario que crean en una religión, pero van a empezar a cuestionarse, les digo todo, ¿no? Su existencia o por qué siento esto, por qué me pasan estas cosas tan extrañas. Y es ahí cuando viene el llamado, te está diciendo, porque tú vienes con un propósito y a lo mejor traes, todos tenemos dones, ¿no? Ya lo habíamos platicado, entonces, este, en esta vida necesitas empezar a desarrollar, tienes que empezar a usar, ¿no? Tus habilidades, todos tenemos habilidades, todos, siempre lo he dicho y hay gente que tal vez se pueda ofender, pero todos somos dioses, ¿no? Todos somos dioses, tenemos un poder enorme y podríamos hacer tantas cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Pero necesitan sentir, no solamente verlo, palparlo o escucharlo, sino sentir ese llamado. Como Hacerle decía, caso, ¿no? Más bien, hacerle, hacerle caso al llamado. así es. Háganle caso, no crean que están locos, no están locos. Algo está sucediendo. Siempre, o sea, tenemos ese poder, ¿no? De darnos cuenta cuando algo está raro. O no, hermana, cuando tú ves a tu niño o a tus hijos, que están enfermos, cuando vemos a nuestros hijos enfermos, ¿a poco no te das cuenta? Y tú dices, ay, no es normal la actitud que tienen, ¿no? No es normal. Yo así me doy cuenta, digo, no es normal, así como conocemos y sabemos, no es tanto es cómo los conocemos y cómo los sentimos. Ya conocemos tanto su esencia, así nosotros mismos también sabemos cuando algo raro nos está ocurriendo o algo a nuestro alrededor nos está ocurriendo. Así sucede el llamado. Y, hermana, ¿tú qué otra experiencia podrías decir? A lo mejor que hayas vivido o que no hayas vivido, pero que tú podrías decir, esto también es un llamado. Déjame pensar. Yo creo que ese es un llamado y a lo mejor es algo que volvemos al punto, siempre ha estado ahí, pero hasta que no vives algo que te lo detone, no haces caso. Y es, por ejemplo, cuando no te sientes parte de algo, parte de un grupo, sientes que no encajas, por ejemplo, ese yo lo llamaría otro llamado, el que no sabes cómo, vuelve a entrar tu intuición, ¿no? Eh, no sabes cómo lo sabes, pero sabes, sientes que no perteneces a un lugar, a un grupo de personas, por ejemplo, ese podría ser mi primer llamado, el que yo desde chiquita, con eventos que fui viviendo, eh, yo creo que empecé a cuestionarme como a los 7 años, yo creo que cuando vas teniendo como más conciencia, yo no me sentía parte ni de mi familia, ni de la casa en la que vivía, ni en la escuela en la que estaba, ni con las personas que convivía. O sea, yo era como muy hermética, era muy antisocial y creo que siempre lo fui porque, digo, a lo mejor en el kinder, en los primeros años de primaria, pues sí, tenía más. Pero, por ejemplo, hay una experiencia que mi mamá recuerda mucho y me cuenta mucho, y yo me acuerdo de eso, es que cuando entré al kinder, primero de kinder, haz de cuenta que primer día llegó mi mamá, me dejó tu lonchera, ay, hijita, te amo, te adoro, nos vemos al rato. Y yo lo que hice
fue, y no tenía miedo porque nunca me dio miedo a la escuela, nunca, es más, ni siquiera lloré, nunca lloré para ir a la escuela, pero yo lo que hice y me llevó a conocer la escuela y conocí a las maestras, y esta va a ser tu maestra, y está tu o sea, todo, yo ya conocía el ambiente. Entonces llega, me deja, sí, adiós. Y yo lo que hice, en vez de irme al salón, iba a ser mi salón, tenían un jardín chiquito, una alberca chiquita y los baños, ¿no? Era un kinder que nada más tenía primero, segundo y tercero, o sea, era un salón. Entonces yo llegué directo, me senté en el columpio, bueno, me metí, dejé la mochila, dejé la lonchera, me llegué, me salí del salón, fui al baño y me senté en el columpio. Y desde ahí hasta que llegó mi mamá por mí, yo no entré a clases. Yo me la pasé sentada en el columpio. Salieron al recreo, yo no me paré por la lonchera, yo no fui al baño, yo no hablé con nadie. Yo nada más me senté en el columpio y yo veía. Tampoco fue que se me acercara ningún niño de, oye, ¿quieres jugar? O una niña, nada. O sea, yo nunca me moví del columpio desde que llegué y me senté ahí hasta que llegó mi mamá por mí. Yo me la pasé sentada en el columpio las 5 o 6 horas ahí. Y así estuve, creo que como una semana. O sea, y llegaban por mí, me volvía a llevar mi mamá, entraba, dejaba mis cosas, entraba al baño y al columpio otra vez. Entonces yo me tardé, creo que una semana en entrar por mí misma al salón de clases. Nunca salió la maestra a decirme, oye, ¿ya quieres entrar? Nada, o sea, me dieron como mi espacio. Ya a la siguiente semana, creo que igual llegué el primer día el lunes, no entré, no sé si ya martes o miércoles, ya se me pegó mi gana entrar al salón de clases y sentarme, pero como que ya desde ahí había algo en mí que no me hacía sentir parte de, y así fui creciendo. Ya tomé conciencia como a los 7 años en los que yo decía, es que no, o sea, la escuela, mis compañeros, mi casa, mi familia, hay algo que no. Y crecí así hasta mis 30 y pico de años, que ya fue cuando descubrí todo lo del despertar. Descubres tus dones, descubres tu misión de vida, entras a trabajar a tu misión de vida y fue así como que, oh sí, ahora sí siento que aquí pertenezco, de aquí soy, esto sí me gusta. Entonces yo creo que ese sería para mí otro llamado. Claro, sí, definitivamente sí. Fíjate que yo desde niñita también, también 7, 8 años, yo recuerdo mucho, incluso tengo muy presente un momento específico, ¿no? Yo vivía por ahí por Ciudad Universitaria. Entonces justamente mi papá agarraba un atajo, ¿no? Como para brincarse el circuito entre periférico e insurgentes, entonces se metía por toda la ciudad universitaria. Y te lo juro, no, recuerdo, tengo muy presente ese momento, pero recuerdo varios, pero recuerdo ese porque ese fue como que hasta yo sentí mi alma, mi cuerpo, mi corazón, no sé, pero yo me preguntaba y me cuestionaba, ¿no? Y miraba el cielo y miraba las nubes, ¿no? Y yo decía, ¿por qué existo? Y ya desde entonces ya yo preguntaba, ¿por qué existo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué existo? ¿No? ¿Y por qué existe el cielo? ¿Y por qué existe, o sea, los planetas? ¿O por qué existimos? Yo ya desde chiquitita no se me olvida, ¿no? Porque desde ahí constantemente me lo preguntaba. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que ya estamos en este camino, sé cuál es mi propósito, ¿no? En esta dimensión. Sé cuál es mi propósito de desarrollar mi espiritualidad. Aún así, digo, y después de eso, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, la vida es la vida, todos estos temas son un misterio, ¿no? Vas resolviendo uno, resuelves uno y empieza otro.
Entonces, así he ido yo constantemente, durante todos los años de mi vida. Yo no recuerdo, honestamente, ser aislada, este, pero sí siento que tenía yo una energía diferente, ¿no? Mientras a todos les gustaba a lo mejor el color verde, no, sí, el verde está muy padre, ¿no? Y todos decían, no, sí, el verde. Yo decía, no, o sea, yo prefiero el azul. No era aislada, pero mis gustos, todo, así como que todo es diferente, como que siempre es como que ir en contra de, o sea, en contra de la corriente. Digo, no me aislé, sí me sentía, no como tú dices, ¿no? Porque sí, sí hay casos así, sí he visto que hay gente que no se siente parte de, pero yo creo que en tu caso, hermana, es porque tú vienes de otras galaxias, otros planetas con un nivel de conciencia más alto, ¿no? Entonces llegar a es como que no encajas, ¿no? Yo siento que así, y yo en mi experiencia creo que sí lograba yo o sí logro yo encajar bien con la gente, pero siempre quiero llevar la contra. O sea, no me gusta estar igual que todos, ¿no? En todos los aspectos. Ay, no. Si todos quieren blanco, ay, no. No, no, no. No, ¿Y por qué blanco? Yo quiero negro. así, o sea, la mayoría de la gente dicen, ay, sí, qué bonito está. Y yo, ¿no? Hasta recuerdo, fíjate, le digo a mi mamá el otro día, le digo, algo que me estaba yo recordando, es que desde niña, yo siempre que veía una película pues, de las famosas películas de princesa, las telenovelas, porque en mis tiempos, pues nada más las mamás veían telenovelas, ¿no? No había internet, no había series, no, eran telenovelas. Entonces, mi mamá prendía la telenovela y pues obviamente yo las veía también, ¿no? Yo haciendo que es que la tarea, pero viendo la telenovela, ¿no? Cadenas de amargura y todas esas que estaban de moda. No, este, recuerdo que yo siempre me identificaba con las villanas, las que salían de protagonistas y vi que me caían mal, o sea, me caían mal. Hasta el día de hoy no sé por qué tengo una afinidad con esos papeles en películas de las villanas. No sé por qué, a veces hasta digo, bueno, no sé si esté mal de mi cabeza, ¿no? Pero tengo afinidad con las villanas, no con las princesas o con no siempre, pero sí Las desde niña. víctimas, es que son las víctimas siempre. Me caían gordas de que lloraban y todo les pasaba y me caían mal. Y siempre tuve esa afinidad con las villanas, no se me olvida. Y te digo, hermana, hace poco le estaba diciendo a mi mamá, no sé por qué yo siempre tuve afinidad con las villanas. O sea, no era con la protagonista que sufría y yo decía, ay, pobrecita, no. O sea, a mí me caían bien las villanas. O sea, te digo que era como, siempre voy en contra, ¿no? De lo Ujú. que a la sociedad dice, esto es lo que debe ser y esto es lo bueno, siempre llevo la contra. Entonces, por ahí también puede ser y todos tenemos algo de peculiaridad, ¿no? A lo mejor yo tengo esa, Nash no se sentía identificada, a lo mejor hay otra gente que dice, yo puedo, a lo mejor escuchar, ¿no? Desde lejos, y eso ha hecho que yo me aleje de ciertas personas o de cierto tipo de personas, ¿no? Todos tienen esa peculiaridad, todos somos, ya por ahí, únicos, todos somos únicos y especiales, cada uno tiene su, pues sí, esa peculiaridad, ¿no? Todos somos maravillosos, grandiosos, diferentes. Fíjate, hermana, ahorita que hice lo de las telenovelas, me acordé yo de que cuando era chiquita, digo, a mí me mandaban a dormir temprano, siempre.
Pero sí, ¿no? Las telenovelas. Y a mí lo que me pasaba, o sea, fíjense cómo a veces no ponemos atención o no sabemos, pero siempre ahí está en la información. Yo estaba dormida porque me acuerdo que yo dormía en el mismo cuarto con mi mamá. Mi mamá estaba separada de mi papá. Entonces, en el cuarto en el que estábamos había dos camas individuales y ahí estaba la tele. Entonces, pues obviamente a mí me mandaba a dormir y ella pues se quedaba viendo la tele, la novela, como dices, y a mí lo que me pasaba es que yo estaba durmiendo, pero yo estaba recreando la telenovela en mi cabeza. Y entonces, al otro día o así días después, sacaban, ¿no? Entre que mi abuelita o mi tía y mi mamá la novela, y yo empezaba a decirles lo que había pasado en el capítulo o en los capítulos. Y volteaba a mi mamá y me decía, oye Nayeli, ¿tú cómo sabes si tú se supone que estabas dormida? O sea, no estabas dormida, estabas viendo la tele. No, sí estaba dormida, pero yo escuchaba, me imagino, yo escucho lo que va pasando y lo voy recreando en mi mente y, o sea, estoy viendo la novela dormida de otra manera, pero estoy bien. Les contaba santo y seña de lo que pasaba y casi casi les decía, les actuaba la escena y mi mamá y mi tía así de, "Pues, si no se supone que estabas dormida, pues sí estoy dormida, pero, y es algo que hasta la fecha a mí me pasa, o sea, de repente me quedo dormida con la televisión prendida y yo veo mucha serie coreana. Bueno, en realidad es lo que veo, pura serie coreana, porque traen mucho tema justamente espiritual. Entonces me gusta ver mucho las coreanas y me quedo dormida y las veo en el idioma original y de repente ya cuando le regreso para ver todo lo que me perdí, la escena y digo, bueno, ¿y cómo lo sé si estaba en coreano? O sea, yo estaba escuchando que hablaban, pero pues está más difícil, ¿no? Entonces de repente veo las escenas y digo, ay, ¿cómo le hago? Yo no sé. Pero entonces es parte, yo creo, también de estas habilidades que vamos teniendo y experimentando. Ya traemos desde, ¿no? Muchas ya las traemos desde chiquitos, pero pues, no tenemos la conciencia y nuestros seres queridos no ayudan como para tener esa. Ahora, dentro de mi desconexión que yo tenía, yo solo tenía conexión con una persona de mi familia, que justamente es mi tío, del que siempre hablo y se dedica a lo mismo. Entonces, yo desde chiquita, porque igual me dejaba mi mamá en casa de mi abuelita, ella se iba a trabajar y pasaba la combi del kinder por mí. Y ya cuando iba, creo que en segundo y tercero, de que entonces pasaba la combi del kinder por mí, pero en ese inter, pues a mí me daban de desayunar, ¿no? Porque al kinder entras más tarde, entonces mamá se iba a las 6 de la mañana, pasaba y me dejaba. Y yo me acuerdo que me acostaba en el sillón y mi abuelita tenía prendido el radio, ya a esas horas estaba haciendo sus cosas. Y hasta la fecha hay una canción de Juan Gabriel, que es la de Hasta que te conocí, que yo asocio mucho a mi tío, porque mi tío estaba arriba en su cuarto durmiendo y cada que pasaban esa canción en el radio, mi tío bajaba y se ponía a bailarme y a cantarme esa canción. Entonces fue con la persona, con la única como con la que yo creé lazos desde chiquita. Y hasta la fecha, yo le digo a mi esposo, le digo, pues es que yo no sé si soy rara o soy muy mala persona, pero de toda mi familia, yo hacia la única persona que yo siento una conexión y siento una verdadera relación es con ese tío. O sea, ni con el otro tío, ni con mi tía, ni con mi mamá, ni con mi abuelita, o sea, con nadie más que con mi tío. O sea, yo de verdad amo inmensamente y adoro a mi tío, pero ese amor que yo siento hacia él no lo siento ni por mi mamá. Entonces, ya estudiando todo eso, entendí que es porque es una de mis almas gemelas, ¿no? A lo mejor quizá una de las más fuertes. Entonces, esa conexión que yo tengo con él, y hasta la fecha, ¿no? Yo con él hablo seguido y WhatsApp y luego me dice mamá, ¿y cómo está tu tío? Porque tiene meses que no sé de él. Pues bien, es que como contigo se habla, pues sí, pero es que yo le escribo y él me contesta. Es que yo le escribo y a mí nunca me contesta. Ah, bueno, pues ya ese es problema de ustedes, pero
como que tenemos esa conexión. Le digo a mi esposo, yo todavía me acuerdo que estaba chiquita y que bajaba y me bailaba y que me hablaba como el pato Donald y tenemos como una conexión muy específica, muy particular, porque yo lo veo y no es así, por ejemplo, con mi hermana o con mis otros primos, como que, o sea, sí convive y sí les da y sí los ayuda, pero no siento que haya como la misma conexión. Entonces también ahí están las conexiones y no sabemos ni qué. Sí, y como dices, un alma gemela, que ojalá que en las siguientes temporadas, primeramente, tengamos la oportunidad y hablemos justamente de almas y llamas gemelas, ¿no? Sí. Un alma gemela puede ser tu hermana, tu papá, un tío, un amigo, no es necesariamente una pareja, ¿no? Un alma gemela, pero es alguien con quien tienes una conexión, pues como con nadie. Y puedes tener, bueno, ya será ese otro tema, pero mira, comentando rápido justamente de las experiencias que tienes, que tuviste desde pequeña, hermana, ahorita, yo, fíjate, es algo que yo creo que ni mis papás me creen actualmente, ¿no? Se los cuento y como que ni siquiera me hacen un comentario, ¿eh? O sea, como que dicen así, ajá, pero yo, ahora que tengo conciencia, ¿no? Que hago, que recuerdo, que empiezo a hacer, una recapitulación de las experiencias que yo tuve muy marcadas en mi niñez y parte de mi adolescencia, era justamente los viajes astrales y los sueños lúcidos que yo tenía durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Tanto era diario, yo creo, diario soñaba, o yo, eran viajes astrales que para mí eran reales, o sea, no eran sueños, que yo, imagínate, todavía en la secundaria, yo tenía la completa certeza de que podíamos volar, porque pues yo me acuerdo que yo volaba, o sea, siempre volaba, yo decía, yo nada más le hago así y vuelo, ¿no? Y empiezo así, así, y vuelo, o sea, hasta la secundaria, hasta que me cayó el 20 y dije, no, o sea, nadie puede volar, ¿no? O sea, todo lo que yo me preguntaba y muchos años me estuve cuestionando, de verdad fue una confusión bien grande para mí, pero que no hablaba o que se lo comentaba a mi mamá o a mi papá y como que, pues ha de haber soñado y X. Hasta el día de hoy se los vuelvo a decir, a platicar, ¿sabes? Que yo estoy segura que eran viajes astrales, sueños lúcidos, no sé, porque yo no, yo tenía esa conciencia de que yo volaba, hasta que en la secundaria, ya que ya estaba yo más grande, dije, no podemos volar. O sea, pero yo tenía esa certeza de que volábamos, hasta que me cayó el 20. Entonces, son cosas y situaciones que desde niños, ¿no? Ya también te están diciendo, tienes que prepararte, tienes que confiar, tienes que abrir conciencia, etcétera, ¿no? De niña también me acuerdo que veía las auras. Yo lo veía normal hasta después que yo ya era grande y que ya no lo veía. Yo decía, qué raro, ¿por qué ya no los veo? Y descubrí, porque tampoco no me adentraba, simplemente son cosas que a veces te pasan y tú crees que son normales o crees que todo mundo lo puede ver o todo mundo lo sabe, pero ya conforme vas creciendo, ¿no? Vas a la secundaria, pasas la prepa y dices, no, o sea, creo que no todos tenemos esas habilidades, ¿no? Y te das cuenta que te dan el avión, ¿no? Yo lo platicaba y la gente ni siquiera me contestaba, ¿no? Le digo, inclusive mis papás se quedan, no me hacían comentarios, no me cuestionaban, no nada. Entonces yo decía, ¿por qué no me dicen, no? O sea, ¿por qué nadie me explica? Y recuerdo que a mis 18, 17 años, mi papá también se ha dedicado a estos temas. Entonces, tiene muchos libros esotéricos de reencarnación,
de regresiones, de un montón de cosas. Entonces los empezaba yo a leer y ahí descubrí, solamente así descubrí lo que era el aura, lo que eran los viajes astrales. Y de entonces fue cuando dije, pues creo que no todos lo pueden hacer. Y ahí fue cuando dije, no, pues no lo cree la gente. Entonces, parte, creo yo, también, y por eso comentamos todas estas experiencias, ¿no, hermana? O sea, parte del llamado es justamente cuando se te empiezan a presentar muchas circunstancias que aunque tú pienses a veces que no son reales o que no te va a creer la gente, porque como dijo bien hermana Nash, estamos educados pragmáticamente, tenemos una educación pragmática, tenemos una programación de que lo que ves es lo que existe, lo que está, la religión, también nos limita, nos pone creencias limitantes, ¿no? Como dice Nash. Todo eso es lo que hace que tú poco a poco y conforme van pasando los años, pues obviamente pierdas ese interés, ese, pues sí, esas ganas, esa curiosidad de cuestionarte qué es lo que está pasando o qué puedes hacer para desarrollarlo. Entonces, si tú estás viviendo situaciones así o viviste situaciones de ese tipo, ¿no? Extrañas en tu niñez, como las que vivió Nash, ¿no? Y como las que yo les estoy contando, ser que entonces te están diciendo que puedes desarrollarlas o es momento de desarrollarlas, ¿no? El cuestionamiento es indispensable el cuestionamiento y es lo primero que van a hacer pues los maestros, los guías o esa energía, ¿no? Esa energía poderosa que quiere que salgas de ese corralito, ¿no? De ese corralito en el que estamos y empieces a ver que tú no eres un simple humano, que eres un alma muy poderosa, tienes un espíritu muy poderoso y que puede hacer maravillas y que nos han limitado, ¿o no, hermana? Bueno, ya a lo mejor ya me estoy metiendo a temas más pero creo que así ha sido, ¿no? Durante muchos, muchos años. Es que es cierto, vea, yo ahorita, por ejemplo, recordando, vamos platicando y voy recordando que tú dices que sentías que volabas y demás. A mí lo que me pasaba, y era un sueño recurrente, ¿eh? Todavía me acuerdo y lo siento. No era lo mejor porque no era viaje astral, pero a mí lo que me pasaba, como desde los 4 años hasta los, yo creo como 12, 13 años, era un sueño recurrente en el que yo me dormía pero yo veía figuras, o sea, triángulos, círculos, algo similar a, por ejemplo, a la flor de la vida, o sea, mucha simbología, yo veía mucha figura geométrica y haz de cuenta que era como estar si vieron la película de Naranja Mecánica, así como muy todo blanco con negro y las figuras y se movían y yo sentía que las figuras, no sé, era como que se me venían encima, pero nunca estaba yo adentro, ¿no? Que dijera, estoy aquí, no, o sea, era ver en blanco, todo negro y las figuras en blanco y cómo se iban moviendo y se juntaban y se separaban y yo sentía como si las figuras se me vinieran encima, no sé todavía ahorita cómo describirte esa sensación, pero yo lo sentía en el cuerpo, o sea, yo despertaba y no sabía cómo explicar y a nadie le conté jamás ese sueño recurrente, pero era constante, era de 7 días a la semana, yo creo que lo tenía 5 días y era desesperante en aquel entonces para mí porque de verdad era como sentir que esas figuras, y era toda la noche o al menos ya ven que los sueños se hacen eternos, entonces yo sentía que era toda la noche que ni descansas, esas cosas y cómo me levantaba y la sensación que tenía en el cuerpo. Digo, ya ahorita sé que todo eso era parte de la simbología sagrada, ¿no?
y que a lo mejor eran vibraciones o eran, pero era una sensación en aquel entonces para una niña extrañísima que hasta me llegaba a generar como incomodidad o miedo, o sea, ya era, ay, no puede ser, ya que estás soñando y dices, otra vez este sueño, porque era un sueño recurrente, recurrente, pero es como dices, y yo creo que a lo mejor en mi caso, en el de mi hermana Alice, nuestro llamado estuvo desde chiquititas, pero volvemos a lo punto. Son temas tan tabús, tan, ay, no, eso como, ay, no. Y en mi familia les digo, se veía eso, pero de pronto a lo mejor el llegar y hablarles de cosas más, no sé, más altas, más elevadas, que ni tú como niño sabes, porque, o sea, eres un niño, no tienes como esa conciencia. Entonces es como dices, te lo callas, no lo cuentas, no, no, o sea, esto que estoy contando, salvo lo del columpio, pues mi mamá lo sabe y lo cuenta así como, ay, no, pues se le hace gracioso, pero mi mamá no sabe lo que yo sentía, lo que hay tras del que yo llegara y me sentara en un columpio y me enfrascara en que yo no quería convivir con nadie, ¿no? Entonces vas sintiendo y ya está tu llamado ahí, yo creo, pero estás tan chiquito que no sabes ni de qué se trata o cómo desarrollarlo, o cómo justamente vivir a los 3, a los 5 años, a los 7 años, un despertar espiritual. Entonces vas creciendo y siguen estando ahí pues, las señales o los mensajes, pero vas creciendo y ya hay más limitación, porque como dices, entras a la secundaria, entras a la prepa, los amigos o las amigas, o aunque no sean tus amigos, son burloncitos, entonces no a cualquiera vas a llegar y le vas a decir, ay, es que fíjate que, ¿qué crees? Que estás loca, o sea, y te empiezan a molestar, entonces te lo callas, no lo dices. Entras también como inconscientemente, ay, si voy y le cuento a mi mamá o voy y le cuento a mi papá, van a decir que estoy loco también. Entonces te lo vas callando, te lo vas guardando y no es hasta que ya tienes como una conciencia más aperturada, a lo mejor que ya estás listo y preparado para vivir ese llamado, pero el llamado a lo mejor siempre ha estado ahí, pero no tuviste ni la conciencia, ni la ayuda, ni las personas que te ayudaran o te guiaran en ese proceso, en ese llamado. Sí, sí es cierto. Y yo creo que hoy día, en esta época, ya hay más gente despertando, ya no son temas tabús, ¿no? Estamos entrando a una nueva generación o una nueva etapa, o como si es una, yo digo que una era diferente, ¿no? Porque incluso, pues todo, ¿no? Todo lo que antes, ¿no? Incluso puedo decir que hace 15 años todavía era un tabú, y hablemos en muchos aspectos sociales, ¿no? No solamente espirituales, sino sociales. Hoy día ya hay más apertura. No, no, ya no hay tanta limitación. Ahora con estos temas espirituales o paranormales, que así se les llamaba, ¿no? Temas paranormales, ya hay mucha información, ¿no? Ya en todos lados tenemos acceso, ya no, todavía existe, ¿no? Yo veo que todavía existe gente que, ay, no. O por el simple hecho de que eres, de que crees en una energía superior, ¿no? En el universo, que es capaz de poder ayudarte, de brindarte amor, de darte esa fuente divina. Por ese simple hecho de tener esas creencias, o eres religiosa, ¿no? O eres, sí, ¿no? O sea, eres religiosa o eres, bruja, ¿no? Bruja de magia negra, o piensan lo peor de ti. Entonces, pero ya se empieza a abrir, ¿no? Ya empieza más gente a despertar, primeramente la conciencia, ¿no? Empieza ya a despertar y a abrir conciencia, ¿no? Y que es lo primero, para que puedan ustedes despertar espiritualmente deben de abrir conciencia, porque de nada sirve que ustedes empiecen a querer desarrollar ciertas cosas, o es como no puedes,
correr sin antes aprender a caminar. Entonces, por eso es la apertura de conciencia. La apertura de conciencia, pues es parte de eso, ¿no? Que te abras a conocer, que sepas que no solamente existe esta dimensión ni en materia física, sino que te abras a saber que hay mucho más cosas, ¿no? En este mundo, en este planeta, en el universo, y que las personas somos un universo entero, ¿no? Y que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos la divinidad dentro de nosotros. Exacto. Ya para terminar, hermana, ¿qué consejo les darías a toda esta comunidad que nos está viendo respecto a el llamado? Pues primeramente que, como lo mencionaba, no se dejen llevar por la opinión de la gente, que a lo mejor si ustedes tienen esa necesidad o ya también desde niños han tenido experiencias que los hace cuestionarse, no permitan que porque una persona tiene creencias limitantes, y les diga, ay, estás loco, eso no existe, o de cuál fumaste, el clásico, ¿no? O es esquizofrenia, ¿no? Estás malito de tu cabeza, de cuál fumaste, ya no fumes de esa, o invita, esos clásicos comentarios que te hacen que, que no les importen ese tipo de comentarios, ¿no? Y que simplemente, pues, sigan su camino. O sea, no les estoy diciendo que les dejen de hablar o se alejen de esas personas, ya existirá el momento adecuado y ustedes sabrán qué personas se quedan en su círculo y qué personas no, pero esos comentarios o esa gente que aún no está consciente, que todavía no se abre a otras posibilidades, no se limiten, o sea, no por eso, ay, mejor ya no voy a platicar, mejor ya sigo fingiendo que todo está bien, que todo es normal y que nada de eso existe. Es lo primero que yo les aconsejaría, cuestionense, si empiezan a notar cosas, como les decía, que dicen, esto no está bien, esto antes no me pasaba, o me siento extraño, o siento a lo mejor raro, ¿no? Tal cosa, o este sueño, siento que, no sé, me vibró como si me estuviera queriendo mandar un mensaje, no fue un simple sueño, o no fue un sueño, cuestiónense. Lo primero que yo les puedo decir es que se cuestionen, que empiecen a adentrarse, a investigar. Después pueden acercarse a alguna persona que a lo mejor ya lleve un proceso más avanzado, que puede ser parte de la guía. Nosotros, mi hermana Nash y yo, que nos dedicamos a esto, no somos iluminadas, no somos seres iluminados ni iluminadas, solamente somos un canal justamente de la fuente divina para poder también, ahora sí que traer a gente, ¿no? A que más gente se vaya adentrando a la espiritualidad y esté interesada en estos temas para que pueda desarrollarse, ¿no? Y poder ahora sí, por lo menos saber su propósito de vida, que es una de las visiones que tenemos, ¿no? Saber cuál es el propósito que tenemos cada uno. Entonces no se vayan a limitar por el hecho de que no todas las personas que están a su alrededor, que pueden ser familiares, amistades, no crean en estos temas. Si no creen, también debe de ser respetado el hecho de que esas personas no crean. No podemos ir en contra de la corriente como yo. Hay que respetar que hay personas que no creen y que todavía no es su momento, ¿no? Y que a veces, aunque les llegue el llamado, ¿no? Les empiecen a pasar cosas, se dicen no, se aferran a esta dimensión, ¿no? Se aferran y se aferran. Entonces, cada quien tiene su proceso, respeten también a las personas que no creen,
y pues simplemente sigan su camino, pero que no sea un tope, ¿no? Para no seguir. Tu hermana nos comentaras. Pues yo, consejo final es aprendan a escucharse, no cometan el error que hace tiempo cometí. Escúchense porque siempre esa vocecita llamada conciencia o voz interior tiene las respuestas y tiene la razón. Y otro es que no se limiten y que tampoco limiten a las personas pues de su entorno. Si conocen a personas que están viviendo este tipo de experiencias y ustedes no compaginan o las personas a su alrededor, está bien, pero respeten lo que la otra persona está sintiendo. En específico, esto va para los papás de nuevas generaciones que a veces insisten en limitar a sus hijos que ya traen estas habilidades que ya están presentando, están teniendo síntomas, no los repriman, no los apaguen, no los limiten, déjenlos que fluyan, porque de verdad es feo el que estás experimentando tú estas cosas y lo que quisieras es tener la guía, el consejo, la ayuda y no tienes la confianza para acercarte porque, como dice mi hermana, te van a tachar de loco, de que de cuál fumaste, no te va a llevar al psicólogo, mijito, porque no es normal que tengas un amigo imaginario y no es que tenga un amigo imaginario, sino que está viendo cosas. Entonces, no los limiten y aprendan a escucharlos. Así es muy importante que los apoyen. Y aunque ustedes no crean, ¿no? Creo que a veces, aunque tú no creas en estos temas, pues digo, no, como dice mi hermana, no tachar de locos, ¿no? A veces necesitamos que nos escuchen, ¿no? Contar ciertas experiencias, ¿no? Que necesitamos, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué me pasó? No sé, a veces necesitamos, hablarlo. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, hermana, te agradezco muchísimo como siempre el espacio, por estos temas tan enriquecedores, porque no solamente, se lo compartimos a la gente para que, se lleve algo de, ¿no? Siempre decimos, toma lo que te ayuda, toma lo que te resuena y lo que no le hagas caso, simplemente ignóralo, deséchalo y yo también al estar aquí con ustedes platicando con mi hermana, aprendo yo de ella. Y cada vez que leo algún comentario con alguna experiencia, igual, no saben cómo aprendo, me hace cuestionarme todavía aún más. Entonces, por favor, compartan siempre en los comentarios si ustedes, que si ya pasaron por ese despertar, que si ahorita están en el llamado, cuáles fueron sus etapas. Para nosotras es muy importante porque también nosotras aprendemos de ustedes. Yo aprendo de Nash y aprendo de ustedes. Es siempre un aprendizaje. Exacto, hermana. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, plataformas digitales como Mujeres con Ángel, el podcast. Y hermana, ¿en dónde te siguen a ti de manera personal? Pues mira, yo comúnmente estoy más activa en la plataforma de Facebook. Me encuentran como Alice Ben. Alice Ben, decía te iba a decir Alice Tarot. Es que a veces también tengo esa foto de perfil, Alice Tarot, porque soy tarotista. Pero en mi perfil me pueden encontrar como Alice Ben con B de bueno y al final con N de nene. Ahí me pueden mandar solicitud porque es la plataforma en la que estoy más activa. Igual en TikTok con ese mismo nombre, ese mismo perfil. Y ya de ahí pues yo les comparto todas las demás redes que tenemos. Ahí también compartimos los podcasts, los en vivos que también hacemos en Facebook con mi hermana Nash, dinámicas de mensajes angelicales, canalizaciones, tarot,
Entonces, con que a mí me manden una solicitud de amistad es más que suficiente. Ya ahí ya se abre todo el abanico de posibilidades para interactuar. Pues vayan a seguirla, ya saben, ahí hay información importante, información clave, hay terapias, hay cursos, hay todo lo que necesitan para continuar creciendo y desarrollando estas habilidades. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con otro tema enriquecedor para todas nosotras. Bye bye. Adiós, Ah, hermanita.